El millonario en silla de ruedas odiaba su cumpleaños, hasta que la empleada madre soltera llegó con un pastel para él. «¡Fuera de mi casa!». El grito de Ricardo Montero retumbó por los pasillos de mármol como un trueno. Sus manos temblaban sobre las ruedas de la silla mientras observaba las serpentinas doradas esparcidas por el suelo de su despacho. «Señor, yo solo pensé que…», balbuceó el asistente, retrocediendo con una caja de decoraciones contra el pecho. «¿Pensaste?». Ricardo giró la silla bruscamente, sus ojos oscuros ardiendo. «Te contraté para organizar documentos, no para recordarme que existo». El joven tragó saliva. Llevaba apenas 2 meses trabajando ahí, pero las advertencias de los otros empleados resonaban ahora con brutal claridad. «Nunca menciones su cumpleaños. Tienes exactamente 3 minutos para desaparecer de esta propiedad». «Pero, señor Montero…». 2 minutos 50 segundos. La puerta se cerró con un golpe sordo. Ricardo se quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando bajo su bata de seda azul marino. Sobre el escritorio, una fotografía yacía boca abajo, siempre boca abajo, pero él conocía cada detalle de la imagen oculta. Cabello rubio al viento. Una sonrisa que prometía eternidad. 3 semanas, pensó apretando los puños. Solo tengo que sobrevivir 3 semanas más. El interfono interrumpió su oscuridad. «Señor, la candidata para el puesto de ama de llaves ha llegado». Ricardo exhaló con fastidio. «Que espere. Lleva 40 minutos esperando, señor». Elena Barbosa no era mujer de esperar, pero por Luisa, siempre por Luisa, había aprendido a tragar orgullo como si fuera medicina amarga. El vestíbulo de la mansión Montero olía a dinero viejo y soledad nueva. Elena lo reconocía, el mismo aroma de los hospitales de lujo donde alguna vez trabajó, antes de que su vida se desmoronara como castillo de naipes. «Mamá, ¿por qué esa casa es tan grande?», susurró Luisa a sus 7 años, incapaces de comprender el exceso. «Porque algunas personas tienen mucho espacio y poco con qué llenarlo, mi amor». ¿Está vacío su corazón? Elena acarició el cabello castaño de su hija. «Eso no nos corresponde juzgarlo». La puerta del despacho se abrió. Una mujer mayor, con uniforme impecable, salió secándose los ojos discretamente. Al ver a Elena, se detuvo. «¿Eres la nueva?». «Eso espero». La mujer, 60 años, manos agrietadas por décadas de servicio, la miró de arriba a abajo. «Un consejo. Él no es malo. Está destruido. Hay una diferencia, aunque cueste verla». Antes de que Elena pudiera responder, una voz grave cortó el aire. «¿Piensa quedarse ahí toda la tarde, señora Barbosa?». Elena irguió los hombros. «Adelante, guerrera». El despacho era una tumba elegante. Cortinas semicerradas, estanterías repletas de premios empresariales cubiertos de polvo, y en el centro, como rey de un reino en ruinas, Ricardo Montero. Era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, mandíbula marcada, ojos que alguna vez debieron brillar. Ahora parecían pozos secos. «Su currículum dice que es enfermera», dijo él sin mirarla. «¿Por qué solicita un puesto de limpieza?». El corazón de Elena se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «Mi licencia está suspendida temporalmente. Mi exmarido presentó una denuncia falsa durante el divorcio. Estoy en proceso de recuperarla, pero mientras tanto necesita dinero. Mientras tanto necesito alimentar a mi hija». Por primera vez, Ricardo levantó la vista. Algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento antes de extinguirse. El trabajo es simple. Limpiar, organizar, volverse invisible. ¿Puede hacer eso? Puedo hacer lo que sea necesario. Bien, empieza «¡Mamá, mira!». La puerta se abrió de golpe. Luisa entró corriendo, persiguiendo una mariposa que se había colado por alguna ventana. La niña tropezó con la alfombra persa y cayó justo a los pies de la silla de Ricardo. Elena contuvo el aliento.
No, no, no. Pero Luisa, con esa inocencia que ningún divorcio había logrado manchar, miró hacia arriba con ojos enormes. «Señor, ¿por qué vives en esta casa gigante solito?» El silencio se volvió sólido. Ricardo abrió la boca para gritar, para despedirla, para expulsar a esa pequeña invasora de su santuario. Pero entonces vio algo que lo paralizó. Los ojos de Luisa llenándose de miedo al notar su expresión. Camila quería hijos, atravesó su mente como cuchillo. Quería una niña. Yo... Su voz salió ronca, irreconocible. Elena tomó a Luisa en brazos, el corazón martillando. «Lo siento muchísimo, señor Montero. Esto no volverá a pasar. Entiendo si ya no... Están contratadas». Elena parpadeó. «¿Perdón?» Los ojos de Ricardo se encontraron con los suyos y ella vio algo inesperado bajo la frialdad. Un hombre ahogándose, buscando aire. «Empiezan mañana». Pero ella señaló a Luisa con un dedo que temblaba casi imperceptiblemente. «Nunca vuelve a entrar en este despacho. ¿Entendido?» Elena asintió lentamente. «Entendido». Salió con Luisa en brazos, el corazón aún desbocado. Pero antes de cerrar la puerta, cometió el error de mirar atrás. Ricardo Montero sostenía un dibujo que Luisa había dejado caer. Un hombre con alas sentado en una silla con ruedas. Y sus ojos, esos pozos secos, brillaban húmedos. Una semana bastó para que Elena aprendiera los secretos de la mansión Montero. El ala permanecía cerrada con llave. La cocina guardaba especias que nadie usaba desde hacía años. Y Ricardo Montero solo abandonaba su despacho después de medianoche, cuando creía que nadie podía verlo. Pero Elena veía todo. Esa mañana, mientras sacudía los estantes de la biblioteca, encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Un marco de plata escondido detrás de enciclopedias que nadie leía. Sus dedos temblaron al girarlo. Ricardo Montero de pie. Brazos fuertes rodeando la cintura de una mujer rubia cuya sonrisa podría iluminar ciudades enteras. Detrás de ellos un letrero: «Constructora Montero, inauguración». «Era hermosa», susurró Elena para sí misma. Lo era. El corazón de Elena saltó. Se giró bruscamente, el marco resbalando de sus manos. Ricardo lo atrapó en el aire con reflejos sorprendentes. Sus ojos clavados en la imagen, como quien mira directamente al sol, sabiendo que quedará ciego. «Señor Montero, yo no pretendía...» «Camila», interrumpió él, su voz hueca. Se llamaba Camila. Silencio. Ricardo dejó la foto boca abajo sobre la mesa, ese gesto que Elena había notado en cada superficie de la casa. Todos los recuerdos existen, pero ninguno puede mirarlo de frente. «Lleve esto al ático», ordenó. «Con las demás cosas que ya no sirven». Se marchó antes de que ella pudiera responder. Luisa era por naturaleza una criatura de desobediencia dulce. «Mamá dice que no puedo entrar», le explicó a su dibujo mientras coloreaba fuera del despacho. Pero no dijo nada de dejar regalos. Con cuidado de artista clandestina, deslizó el papel bajo la puerta. Luego otro, y otro más. Cuando Elena la encontró esa noche, Luisa había creado una galería completa. «Luisa Barbosa, ¿qué te dije sobre molestar al señor?» «No lo molesté, mami, solo le di dibujos para que no esté triste». Elena suspiró, ese suspiro de madre que combina exasperación con orgullo secreto. «¿Y qué dibujaste?» «Al señor de la silla mágica. Mira, le puse alas porque las sillas con ruedas son como aviones pequeñitos. ¿Tú crees que él sabe volar?» «Creo que olvidó cómo», pensó Elena. Lo encontró esa misma noche, mientras vaciaba los cestos de basura del despacho. Cartas. Docenas de cartas sin abrir, todas con remitentes diferentes. Familia Montero, tía Graciela, primo Eduardo. Los sobres mostraban fechas de los últimos 3 años. Elena frunció el ceño. ¿Por qué alguien guardaría cartas de su familia sin leerlas? Son mentiras.
Elena giró. Ricardo estaba en el umbral, la luz del pasillo recortando su silueta en la silla. Señor, estaba limpiando y... Mi hermana me mostró quiénes son realmente. Continuó él, como si no la hubiera escuchado. Buitres, esperando que me muera para quedarse con todo. Mónica interceptó sus primeras cartas después del accidente. ¿Sabe qué decían? ¿Cuándo podremos discutir la herencia? Elena sostuvo su mirada. ¿Y las leyó usted mismo? No necesito leerlas. Mónica me... Las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Oscuridad total. ¡Maldita tormenta!, gruñó Ricardo. Elena escuchó su respiración acelerarse en la negrura. No era fastidio. Era algo más primitivo. Pánico. Señor Montero. Estoy bien, mintió él, pero su voz lo traicionaba. Solo... necesito... Elena avanzó a ciegas, guiada por el sonido de su respiración irregular. Sus rodillas chocaron con la silla de ruedas. Respire, dijo suavemente. Estoy aquí. No debería estar aquí. Nadie debería estar aquí. ¿Por qué? El silencio se estiró como alambre a punto de romperse. Porque todo lo que toco se destruye. Elena se arrodilló frente a él. En la oscuridad, sin el peso de las miradas, las palabras encontraron camino. ¿Qué pasó realmente, Ricardo? Él inhaló temblorosamente. Camila, ella organizó una fiesta sorpresa, mi cumpleaños. Yo conducía hacia el restaurante cuando... Su voz se quebró. Perdí el control. Un camión. Ella no llevaba cinturón, porque se había girado para alcanzar mi regalo del asiento trasero. Elena sintió el aire volverse sólido. Murió en mis brazos, Elena, en mi cumpleaños. Mientras yo seguía respirando, una lágrima cayó sobre la mano de Elena. No supo si era de él o de ella. La silla no es lo que me atrapa, susurró Ricardo. Es la culpa. Elena tomó su mano en la oscuridad. No dijo, lo siento, porque esas palabras estaban gastadas. No dijo, no fue tu culpa, porque él no estaba listo para creerlo. Solo sostuvo su mano mientras la tormenta rugía afuera. Las luces volvieron de golpe, y Ricardo vio algo en los ojos de Elena que nadie le había ofrecido en 3 años. Compasión, no lástima, esa mirada insoportable que lo reducía a su silla, sino compasión genuina, de igual a igual. Fue demasiado. Por favor. Su voz se rompió. Vete. Elena se levantó lentamente, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Las cartas, señor Montero. Tal vez debería leerlas usted mismo. Las hermanas no siempre dicen la verdad. La puerta se cerró. Ricardo se quedó solo, mirando el cesto de basura lleno de sobres sin abrir. Luego bajó la vista hacia su otra mano. Sostenía un dibujo arrugado, él mismo con alas doradas, volando sobre nubes de algodón, y abajo, con letra torcida de 7 años, para el señor que merece sonreír. La fiebre llegó sin aviso, como todas las tragedias. Elena despertó a las 3 de la madrugada con el llanto de Luisa atravesando las paredes del pequeño cuarto de servicio. Su hija ardía como si un incendio habitara bajo su piel. «Mamá, me duele todo». «Tranquila, mi amor. Estoy aquí». Elena revisó su bolso con manos temblorosas. Vacío. El ibuprofeno infantil se había terminado hace 2 días y no había tenido tiempo de comprar más. «Piensa, Elena, piensa». Cargó a Luisa envuelta en sábanas y salió al pasillo oscuro. La cocina tendría algo. Tenía que tener algo. Pero cuando abrió cada gaveta, cada armario, solo encontró especias olvidadas y tés que nadie bebía. «¿Señora Barbosa?» Elena giró bruscamente. Ricardo Montero estaba en el umbral de la cocina, su silla de ruedas apenas visible en la penumbra. Llevaba la misma bata de seda, el cabello desordenado, los ojos enrojecidos de quien tampoco conoce el sueño. «Escuché el llanto», explicó él. «¿Qué sucede?» «Es Luisa. Tiene fiebre alta y no tengo medicinas. Necesito encontrar una farmacia abierta, pero no puedo dejarla sola y... ¿Cuántos grados?» 39.
Quizás más. Ricardo sacó su teléfono sin dudar. Farmacia San Rafael, abierta las 24 horas. Hacen entregas nocturnas. Elena parpadeó. ¿Cómo sabe? Solía necesitar medicamentos a horas imposibles, respondió él, ya marcando el número. Sí, buenas noches. Necesito ibuprofeno infantil, paracetamol pediátrico y... Miró a Elena. ¿Algo más? Suero oral, por si hay deshidratación. Y suero oral. Dirección. Mansión Montero, calle de los Álamos 47. Que sea urgente. El costo no importa. Colgó. Llegarán en 20 minutos. Elena no supo qué decir. Este hombre, el mismo que despedía empleados por mencionar su cumpleaños, acababa de movilizar una farmacia entera por una niña que apenas conocía. Gracias, susurró finalmente. Ricardo desvió la mirada. Llévela al salón principal. Los sillones son más cómodos que el cuarto de servicio. Los 20 minutos se convirtieron en la noche más extraña de la vida de Elena. Ricardo no se marchó. Permaneció a distancia prudente, mientras Elena aplicaba compresas frías sobre la frente de Luisa, pero sus ojos nunca abandonaron a la niña. Cuando el repartidor llegó, fue Ricardo quien pagó sin permitir discusión. «Se lo descontaré de mi sueldo», insistió Elena. «No lo hará, señor Montero». «Ricardo. Si vamos a pasar la noche cuidando a su hija, puede llamarme Ricardo». Elena administró el medicamento con manos expertas. La enfermera que aún vivía en ella nunca desaparecería del todo. Luisa gimió, se revolvió, pero lentamente la fiebre comenzó a ceder. «Mamá, cuéntame un cuento». Elena abrió la boca, pero el cansancio pesaba como plomo. «Yo puedo intentarlo». Ambas miraron a Ricardo con sorpresa. Él se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «No prometo nada. Nunca hice esto antes». Se acercó con la silla hasta quedar junto al sillón donde Luisa descansaba. Sus manos, grandes, torpes para esto, tomaron un libro de la mesa cercana, un manual de arquitectura. Elena casi sonríe. Quizás algo más apropiado para una niña de 7 años. «Es lo único que hay aquí. Entonces invente algo». Ricardo miró a Luisa, luego al techo, luego a sus propias manos. «Había una vez una princesa que vivía en un castillo enorme, demasiado enorme, tan grande que sus pasos hacían eco por los pasillos vacíos». Luisa abrió los ojos, curiosa pese a la fiebre. ¿Estaba solita? Muy solita, hasta que un día una pequeña mariposa entró volando por la ventana y se perdió en el castillo. La princesa podría haberla ignorado, pero vaciló. Pero la mariposa tenía alas doradas, y la princesa hacía mucho que no veía nada dorado. Elena observó a Ricardo mientras narraba, su voz grave suavizándose con cada palabra. Este hombre que construía muros había encontrado una grieta, una niña febril que no conocía el concepto de distancia emocional. Cuando Luisa finalmente se durmió, el amanecer teñía las cortinas de naranja. Elena ajustó la manta sobre su hija, y al levantar la mano, sus dedos rozaron los de Ricardo sobre la frente de Luisa. Ambos se quedaron inmóviles. Sus ojos se encontraron, café oscuro contra avellana, y por un instante el aire se volvió espeso. Elena vio algo peligroso en esa mirada. Un hombre despertando de un sueño de 3 años. Retiró la mano lentamente. «Debería descansar», murmuró ella. «Ha sido una noche larga». Ricardo asintió, pero no se movió. «Elena». Su voz sonó extraña, como si probara las palabras antes de liberarlas. «Compré esas medicinas porque, por primera vez en 3 años, me importó que alguien en esta casa estuviera bien». El corazón de Elena latió con fuerza. Antes de que pudiera responder, el sonido de tacones resonó en el vestíbulo. Tacones a las 6 de la mañana. Tacones que caminaban como si fueran dueños del lugar. La puerta del salón se abrió de golpe.
Una mujer de 40 y tantos años apareció en el umbral. Traje sastre impecable, collar de perlas, sonrisa que no llegaba a los ojos. Miró la escena. Ricardo en pijama, Elena arrodillada, una niña dormida entre ambos, y sus labios se curvaron en algo que pretendía ser diversión. Vaya, vaya, hermanito. Ricardo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mónica, no te esperaba. Claramente, ronroneó ella, sus ojos diseccionando a Elena de arriba a abajo. ¿Y quién es esta encantadora criatura? ¿Tu nueva enfermera? El desprecio goteaba de cada sílaba. Elena se levantó, irguiendo los hombros. Soy el ama de llaves. Mónica sonrió más ampliamente. Ah, entonces eres la nueva diversión de mi hermano. Elena conocía a las mujeres como Mónica Montero. Las había visto en los hospitales privados donde trabajó, esposas de empresarios que trataban a las enfermeras como muebles con pulso, hijas de políticos que confundían el dinero heredado con mérito propio, mujeres que nunca habían fregado un plato, pero opinaban sobre cómo debía hacerse. Creo que no nos han presentado formalmente, dijo Mónica, extendiendo una mano enjollada que claramente no esperaba ser estrechada. Mónica Montero, la hermana mayor. Elena Barbosa, la empleada. Sí, eso ya lo veo. Ricardo intervino, su voz cortante. ¿Qué haces aquí, Mónica? No recuerdo haberte invitado. ¿Necesito invitación para visitar a mi propio hermano? Mónica se dejó caer en un sillón con elegancia ensayada. Me preocupo por ti, Ricardo. Especialmente cuando me entero de que has contratado a una... Miró a Luisa dormida. Madre soltera con una hija. Muy conveniente. Elena sintió el calor subir por su cuello. Mi hija no tiene nada que ver con mi trabajo. Oh, estoy segura de que no. Mónica cruzó las piernas. Ricardo, cariño, ¿podemos hablar a solas? Asuntos familiares. Elena es parte de esta casa. Elena es la sirvienta. El silencio cortó como navaja. Ricardo abrió la boca para responder, pero Mónica ya se había levantado, tomando a Elena del brazo con firmeza disfrazada de cortesía. Ven, querida, demos un paseo mientras mi hermano se hace presentable. El jardín trasero de la mansión era un cementerio de rosas que nadie cuidaba. Mónica caminaba entre los arbustos muertos como reina, inspeccionando su reino decadente. Elena la seguía en silencio, cada músculo tenso. «Voy a ser directa contigo», dijo Mónica finalmente, deteniéndose junto a una fuente seca. «¿Cuánto quieres?» «Perdón. Por irte, desaparecer, llevarte a tu hija y olvidar que esta casa existe». Sacó una chequera de su bolso. 50.000, 100.000. Ponle precio a tu dignidad. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero no de miedo, de rabia. Mi dignidad no está en venta, señora Montero. Todo está en venta, querida. Solo hay que encontrar el número correcto. Entonces no ha encontrado el mío. Mónica rió. Ese sonido hueco de quien encuentra divertida la resistencia de los insectos. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Una mujer desesperada, licencia de enfermera suspendida. Ah, sí, investigué. Exmarido que la dejó en la ruina, una hija que alimentar. Y de pronto aparece mi hermano, rico, vulnerable, solo. ¿Cuánto tardaste en calcular tu estrategia? Su hermano me paga un salario, no me compra. Todavía... Elena dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. Escúcheme bien. Yo no busqué este trabajo para seducir a nadie. Lo busqué porque mi hija necesita comer, vestirse e ir a la escuela. Si usted ve conspiración en eso, el problema está en su cabeza, no en mis intenciones. La sonrisa de Mónica se congeló. ¡Qué valiente! Veamos cuánto dura esa valentía. La humillación vino una hora después. Mónica había convocado a todo el personal en el vestíbulo, la cocinera, el jardinero, el chofer. Elena llegó última, sin saber qué esperar.
Quiero que todos sepan, anunció Mónica con voz de fiscal, que esta mujer ha sido contratada bajo circunstancias cuestionables. Una enfermera con licencia suspendida por negligencia. Fue una denuncia falsa, interrumpió Elena, que curiosamente consiguió empleo en la casa de uno de los solteros más ricos de la ciudad, con una hija pequeña que casualmente encanta a mi hermano. Los murmullos comenzaron, miradas de sospecha. Elena sintió las paredes cerrarse. «No tengo que explicarle nada a usted», dijo Elena, la voz quebrándose pese a sus esfuerzos. «No, querida, tienes que explicárselo a todos, porque cuando mi hermano despierte de tu hechizo, necesitará testigos de quién eres realmente». «¡Suficiente!». La voz de Ricardo retumbó como trueno. Apareció en el umbral del pasillo, las ruedas de su silla chirriando contra el mármol por la velocidad. Sus ojos ardían con una furia que Elena nunca había visto. «Ricardo, solo estoy protegiendo». «¿Protegiendo?». Él avanzó hacia su hermana. «¿Cómo me protegiste después del accidente, Mónica?». El color abandonó el rostro de ella. «No sé de qué hablas». «¿No?». Ricardo sacó un fajo de sobres de su regazo. Las cartas sin abrir. Anoche las leí, todas. El tío Eduardo preguntando cómo ayudarme. La prima Sofía ofreciendo quedarse conmigo durante la rehabilitación. Mamá... Su voz se quebró. Mamá suplicando que la dejara verme. Elena contuvo el aliento. «Y todas tenían algo en común», continuó Ricardo. «Todas mencionaban que tú les dijiste que yo no quería contacto, que estaba inestable, que era mejor mantener distancia». Mónica retrocedió. «Lo hice por tu bien. Ellos solo querían tu dinero». «Tú querías mi dinero», rugió él. «Me aislaste para controlar la empresa, me convertiste en un fantasma para que nadie cuestionara tus decisiones. Silencio sepulcral. Vete de mi casa, Mónica». «Ricardo». «Ahora». Mónica recogió su bolso con manos temblorosas, pero antes de salir, lanzó una última mirada venenosa a Elena. «Esto no termina aquí. Voy a demostrar que esta oportunista planeó todo desde el principio». La puerta se cerró con un golpe. El personal se dispersó en silencio, pero Elena permaneció inmóvil, el corazón latiendo en sus oídos. Ricardo giró hacia ella. La furia se había desvanecido, reemplazada por algo más vulnerable, más peligroso. «Elena, no tenía que hacer eso», susurró ella. «Ahora su hermana lo odiará más. Mi hermana nunca me quiso. Solo quería lo que tengo». Se acercó lentamente hasta que sus rodillas casi tocaban las de ella. «Tú me devolviste algo que creí que murió en ese auto». «¿Qué cosa?». Él tomó su mano. Sus dedos, cálidos y firmes, enviaron electricidad por el brazo de Elena. Esperanza. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Elena podía contar las pestañas de Ricardo, ver las vetas doradas en sus ojos oscuros. Él se inclinó. Ella no retrocedió. El beso fue suave, tentativo, como dos personas reaprendiendo un idioma olvidado. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Ricardo», comenzó Elena. «Mañana es mi cumpleaños», interrumpió él, la voz repentinamente tensa. Elena lo sabía. Había contado los días. «Voy a viajar esta noche», continuó él soltando su mano. «No quiero estar aquí cuando amanezca». «Pero, por favor, no intentes convencerme». Se marchó antes de que ella pudiera responder. Elena se quedó sola en el vestíbulo vacío, los labios aún tibios, el corazón partido entre el beso y la despedida. Luisa apareció en las escaleras, frotándose los ojos. «Mamá, ¿el señor Ricardo está triste otra vez?». Elena miró hacia el pasillo, por donde él había desaparecido. «Sí, mi amor, pero vamos a arreglar eso». Madre e hija intercambiaron una mirada cómplice. Tenían una noche para hacer un milagro. La cocina de la mansión Montero no había visto tanta actividad en 3 años. «Mamá, ¿así está bien?». Elena observó el desastre glorioso que era su hija. Harina en el cabello, chocolate en la nariz,
una sonrisa que valía más que cualquier pastel perfecto. «Está hermoso, mi amor», mentía. La mezcla tenía grumos, el molde estaba torcido y ninguna de las dos sabía realmente qué hacía. Pero eso no importaba. Eran las 2 de la madrugada cuando metieron el pastel al horno, las 3 cuando lo sacaron, hundido del centro, dorado desigual. Las 4 cuando intentaron decorarlo con una manga improvisada de bolsa plástica. Las letras quedaron chuecas, observó Luisa, inclinando la cabeza. Elena contempló su obra maestra imperfecta. «Para el señor que merece sonreír», decía la inscripción temblorosa, las palabras de los dibujos de Luisa convertidas en azúcar. «A veces lo chueco es más honesto que lo recto, mi amor». ¿Eso qué significa? Significa que los pasteles perfectos se compran. Los imperfectos se hacen con amor. Luisa asintió, como si entendiera filosofías que escapaban a adultos. ¿Y si no le gusta? Elena miró hacia el pasillo oscuro. En algún lugar de esa mansión, un hombre empacaba maletas para huir de su propia existencia. Entonces habremos intentado, y eso siempre vale la pena. Ricardo cerró la última maleta a las 5 de la madrugada. El chofer esperaba afuera. El avión privado estaba listo. Destino, cualquier lugar donde el calendario no existiera. Se miró en el espejo del vestidor. 38 años, ojeras profundas, barba de días. El fantasma del hombre que solía ser lo observaba desde el cristal. Camila me odiaría, pensó. Me odiaría por convertirme en esto, pero era más fácil huir que enfrentar, más simple desaparecer que sentir, ¿o no? El beso de Elena ardía aún en sus labios, la risa de Luisa resonaba en sus oídos. Por primera vez en 3 años, la mansión no se sentía como tumba, y por eso debo irme, se dijo, antes de destruirlas también a ellas. Tomó las maletas y rodó hacia la puerta principal. Elena las esperaba en el vestíbulo. No solo Elena. La escena lo golpeó como ola contra acantilado. Madre e hija bloqueando la salida, ambas cubiertas de harina, sosteniendo entre las dos un pastel que desafiaba toda ley de la repostería. Velas torcidas, decoración asimétrica, letras que bailaban ebrias sobre el glaseado. Y sin embargo, era lo más hermoso que había visto en años. «No puedes irte», dijo Elena, la voz firme pese al temblor de sus manos. «Elena, por favor». «No, esta vez no huyes». Luisa dio un paso adelante, sus ojos enormes brillando con determinación de 7 años. «Señor Ricardo, hicimos este pastel para usted, mamá y yo. Tardamos toda la noche y quedó feo, pero tiene todo nuestro cariño adentro. ¿Sabe lo que eso significa?» Ricardo sintió el nudo en su garganta. «¿Qué significa, pequeña?» «Que no puede tirarlo a la basura, porque el cariño no se tira, se guarda aquí». Se tocó el pecho. Ricardo miró a Elena. Ella tenía lágrimas contenidas, pero su mandíbula permanecía firme. 3 años, dijo ella. 3 años castigándote por algo que no fue tu culpa. 3 años creyendo que no mereces ser feliz. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que Camila te amaba. Y si te amaba, querría verte vivir. No sobrevivir. Vivir. Las palabras atravesaron cada muro que Ricardo había construido. Yo maté. Tú perdiste el control de un auto. Eso no es asesinato. Es tragedia. Y las tragedias no se pagan con cadenas perpetuas de soledad. Luisa levantó el pastel más alto. «¿Podemos cantar ahora, mami?» Elena asintió, las lágrimas finalmente cayendo, y entonces, en el vestíbulo de una mansión que había olvidado la alegría, una niña de 7 años comenzó a cantar «Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz». Desafinaba terriblemente, se equivocó de letra 2 veces, pero Ricardo Montero nunca había escuchado música más perfecta. Las lágrimas llegaron sin permiso. Primero una, luego un torrente. Sollozos que llevaban 3 años atrapados finalmente encontraron salida.
Elena soltó el pastel en una mesa cercana y corrió hacia él, arrodillándose frente a la silla, tomando su rostro entre sus manos. «Está bien», susurró. «Está bien llorar, está bien sentir. No merezco esto», gimió él. «No merezco. Mereces todo. ¿Me escuchas? Todo». Luisa se unió al abrazo, sus bracitos rodeando a ambos como podían. Y ahí, en ese nudo de 3 personas rotas que juntas formaban algo entero, Ricardo Montero renació. Cuando las lágrimas se secaron, Ricardo tomó la mano de Elena. «Necesito mostrarte algo». Del bolsillo de su chaqueta sacó su teléfono. Un video. Le dio play. Elena contuvo el aliento. En la pantalla, Ricardo sostenido por barras paralelas. Un fisioterapeuta a su lado. Y entonces, imposible, milagroso. Un paso. Otro. Un tercero. «He estado haciendo rehabilitación en secreto», confesó él. «Cada tarde, cuando tú descansabas. Marcos, el chofer, me llevaba». «Ricardo, ¿por qué no me dijiste?» Él levantó la vista, los ojos aún húmedos pero ahora brillando con algo nuevo. «Esperanza, porque quería sorprenderte. Quería...» Tragó saliva. «Quería poder bailar contigo algún día». Elena rió entre lágrimas. «No necesitas caminar para bailar conmigo». «Lo sé, pero quiero intentarlo. Por ti, por Luisa, por mí». Las velas del pastel seguían encendidas, la cera derritiéndose sobre el glaseado imperfecto. «Pide un deseo», dijo Luisa, «pero tiene que ser en voz alta. Los deseos secretos no funcionan». Ricardo miró a Elena, luego a Luisa, luego al pastel torcido, que representaba todo lo que había olvidado que existía. «Deseo...» Su voz se quebró, se recompuso. «Deseo que ustedes nunca se vayan». Sopló las velas. Luisa aplaudió. Y Elena, sin pensarlo más, sin medir consecuencias, besó a Ricardo Montero como si el mundo dependiera de ello. Esta vez no fue tentativo, fue promesa, fue futuro, fue todo lo que ambos habían dejado de creer posible. Cuando se separaron, Luisa los miraba con las manos en las caderas. «¿Eso significa que el señor Ricardo va a ser mi papá nuevo?» Elena rió, el sonido más libre que había producido en años. «Significa que vamos a comer pastel a las 5 de la mañana, mi amor». Ay, después. Ricardo tomó la mano de Elena con una y acarició el cabello de Luisa con la otra. «Después vamos a averiguarlo juntos». 6 meses después, el salón principal de la mansión Montero había sido transformado. Donde antes reinaba el silencio sepulcral, ahora explotaban flores blancas y amarillas. Donde las cortinas permanecían cerradas, la luz de junio entraba sin permiso. Y donde un hombre había construido su prisión, hoy se celebraría su libertad. Elena se miró al espejo por 10ª vez, sin reconocerse del todo. El vestido era sencillo, ella había insistido, pero elegante. Encaje color marfil que abrazaba sus curvas con respeto, manga larga que honraba la tradición sin asfixiarla. Nada de velos interminables, ni colas que necesitaran cargadores. Solo ella, su verdad, y el hombre que la esperaba. «Mamá, estás hermosa». Luisa apareció en el reflejo, convertida en la damita de honor más orgullosa del universo. Vestido rosa pálido, corona de flores silvestres, zapatos que ya había manchado de pasto. «Y tú pareces un hada, mi amor». Las hadas no cargan anillos. Las hadas especiales sí. Luisa levantó la almohada de terciopelo donde descansaban las alianzas. La había decorado ella misma. Brillantina excesiva, corazones de fieltro, una mariposa dorada cosida con hilo torcido. Perfectamente imperfecta, como todo lo que importaba. «¿Estás nerviosa, mami?» Elena consideró la pregunta. «No, estoy lista». Ricardo esperaba junto a la chimenea donde todo había comenzado. Su hermana no estaba presente. Sus padres, con quienes había reconstruido puentes después de aquella noche de cartas abiertas,
Ocupaban la primera fila, la madre llorando antes de que nada comenzara. El tío Eduardo, la prima Sofía, los amigos que Mónica había alejado, todos habían vuelto cuando supieron la verdad. Pero Ricardo no miraba a ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en la puerta, el corazón latiendo un ritmo que había olvidado conocer. A su lado, las barras paralelas portátiles esperaban silenciosas. El fisioterapeuta le había advertido que era arriesgado. Los médicos habían recomendado prudencia. Ricardo no escuchó a ninguno. Hoy caminaría hacia su futuro, literalmente. La música comenzó. Un cuarteto de cuerdas interpretando una melodía que Camila solía tararear, porque honrar el pasado no significaba borrarlo. Y la puerta se abrió. Primero entró Luisa, marchando con solemnidad cómica, la almohada de anillos elevada como trofeo olímpico. Los invitados rieron con ternura. Luego, silencio. Elena apareció en el umbral, y Ricardo olvidó cómo respirar. No era el vestido, no era el cabello recogido con flores silvestres. No era siquiera la belleza que siempre había estado ahí, incluso cubierta de harina a las 3 de la madrugada. Era la manera en que lo miraba, como si él fuera la respuesta a una pregunta que llevaba toda la vida haciéndose. Elena comenzó a caminar hacia él, y entonces Ricardo hizo lo imposible. Se levantó. Gasps ahogados recorrieron la sala. La madre de Ricardo se cubrió la boca. Elena se detuvo en seco, los ojos inundándose instantáneamente. Con las manos aferradas a las barras paralelas, los aparatos ortopédicos sosteniéndolo como armadura de guerrero, Ricardo dio un paso. Dolor, triunfo, otro paso. El fisioterapeuta contenía el aliento desde un rincón. Cada invitado permanecía inmóvil, testigos de un milagro en cámara lenta. Paso. Paso, paso. Elena no pudo esperar más. Corrió hacia él, encontrándolo a mitad de camino, sus brazos rodeándolo, mientras él soltaba las barras para sostenerla. Cayeron juntos sobre la silla de ruedas que esperaba detrás, riendo y llorando simultáneamente, el vestido arrugado, el protocolo destrozado. Perfecto. «Lo lograste», sollozó Elena contra su cuello. «Lo logramos», corrigió él. El juez del civil, amigo de la infancia de Ricardo, recuperado después de años de silencio, tuvo que esperar varios minutos antes de que la pareja se recompusiera. Los votos fueron simples, verdaderos. «Prometo», dijo Ricardo, la voz temblando, «no volver a huir de mi cumpleaños, ni de ningún día que pueda pasar contigo». «Prometo», respondió Elena, «hacer pasteles horribles cada año, y amarte incluso cuando no quieras ser amado». Luisa interrumpió solemnemente, «y yo prometo seguir dibujándolos con alas, porque ustedes pueden volar, aunque no lo sepan». El juez, con los ojos sospechosamente húmedos, los declaró marido y mujer. El beso que siguió duró lo suficiente para que varios invitados tosieran incómodamente. A ninguno de los dos les importó. La recepción improvisada llenó la mansión de risas que sus paredes habían olvidado. Sobre la mesa principal, junto al pastel de bodas profesional que la madre de Ricardo había encargado, descansaba otro pastel, torcido, glaseado y regular. Letras bailarinas. «Para el señor que merece sonreír, edición aniversario», decía la inscripción temblorosa. «¿De verdad vamos a comer ese?», preguntó el tío Eduardo con diplomacia. «Es tradición», respondió Luisa con autoridad. «Los pasteles feos son los más ricos, lo dice la ciencia». Nadie discutió con la ciencia de 7 años. Cuando llegó el momento del primer baile, Ricardo rechazó la silla de ruedas. 3 minutos, le había prometido el fisioterapeuta. Ni un segundo más. Necesitó 2. 2 minutos de sostener a Elena entre sus brazos, moviéndose apenas, más abrazo que baile. 2 minutos de sentir su corazón contra el suyo, su aliento en su cuello, su vida entrelazada con la de él.
Cuando sus piernas cedieron, cayó de vuelta en la silla sin vergüenza. Elena se arrodilló frente a él, como aquella noche de tormenta. «Te amo», susurró, «con ruedas o sin ellas, hoy y siempre». «Te amo», respondió él. «Gracias por no dejarme huir». La foto que colgaría en la repisa de la chimenea, reemplazando los marcos vacíos, los mostraba a los tres. Ricardo sentado, Elena en su regazo, Luisa trepada en los hombros de ambos como mono risueño. Detrás de ellos, sobre la mesa, el pastel torcido ocupaba el lugar de honor. Cada año, sin falta, Elena y Luisa harían uno nuevo. Cada año sería imperfecto. Cada año Ricardo lloraría al soplar las velas, pero ya no de tristeza. 3 años atrás, Ricardo Montero odiaba su cumpleaños porque le recordaba todo lo que había perdido. Ahora lo amaba, porque le recordaba todo lo que había encontrado. La voz de Ricardo, en narración final. Hay quienes dicen que el amor llega cuando menos lo esperas. Yo creo que el amor llega cuando más lo necesitas, disfrazado de pastel torcido y niña desobediente. Camila, donde quiera que estés, espero que entiendas. Nunca te olvidaré. Pero finalmente aprendí a vivir. Y sé que eso era exactamente lo que querías para mí. A veces, el amor llega disfrazado de pastel torcido y velas chuecas. Ricardo pasó 3 años huyendo de su cumpleaños, creyendo que no merecía ser feliz, hasta que una madre soltera y su hija de 7 años le demostraron que los gestos imperfectos son los más poderosos. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo creer que siempre hay esperanza después de la tormenta, regálanos un like y comparte este video con alguien que necesite recordar que merece sonreír. Los comentarios son como los dibujos de Luisa, pequeños regalos que nos llenan de alegría. Cuéntanos qué parte de la historia te emocionó más. Y si quieres seguir descubriendo historias de amor, segundas oportunidades y finales que calientan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Somos una familia que crece cada día gracias a ti. Ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios para saber de qué rincón del mundo llegan los corazones que, como Ricardo, todavía creen en el poder del amor verdadero.